Bien, continuamos con el texto sobre el sueño. Recordemos, es un texto donde Freud resume la interpretación de los sueños. Es un texto bello, ciertamente, este texto sobre el sueño, pero no les recomendaría omitir tiempo en su estudio y, digamos, dejar a un lado la interpretación de los sueños. Sería una lástima, realmente. Llegamos al capítulo número 3 de Sobre el sueño. Dice, la mudanza de los pensamientos oníricos latentes en el contenido manifiesto del sueño merece nuestra atención plena como el primer ejemplo llegado a nuestro conocimiento de transposición de un material psíquico de una manera de expresión a otra, de una que nos resulta comprensible sin más a otra en cuya comprensión solo podemos penetrar con guía y esfuerzo, aunque tiene que admitírsela también a ella como operación de nuestra actividad anímica. Atendiendo a las relaciones entre su contenido manifiesto y el latente, los sueños admiten ser clasificados en tres categorías. Podemos distinguir, en primer lugar, los sueños que poseen pleno sentido. Esto se destaca, lo voy a leer así las palabras destacadas, ¿vale? Y son al mismo tiempo comprensibles, vale decir, se dejan insertar sin mayor objeción dentro de nuestra vida anímica. De esos sueños hay muchos. Las más de las veces son breves y en general nos parecen poco dignos de nota, pues les falta todo lo que mueva a asombro o a extrañeza. Su ocurrencia es, además, un fuerte argumento en contra de la doctrina que atribuye el origen del sueño a una actividad aislada de unos grupos singulares de células del cerebro. Faltan en esos sueños todos los rasgos de una actividad psíquica disminuida o fragmentada. Repito, faltan en esos sueños todos los rasgos de una actividad psíquica disminuida o fragmentada. Y, no obstante, no se da el caso de que les objetemos su carácter de sueños, ni los confundamos con los productos de la vigilia. Forman un segundo grupo aquellos sueños que son, por cierto, coherentes en sí mismos y poseen un sentido claro, pero producen un efecto extraño porque no sabemos colocar este sentido dentro de nuestra vida anímica. Tal es el caso si soñamos, por ejemplo, que un paciente amado, que un pariente amado ha muerto. Repito, tal es el caso si soñamos, por ejemplo, que un pariente amado ha muerto de peste, cuando en verdad no tenemos razón alguna para una expectativa, una preocupación o una conjetura así, y nos preguntamos maravillados, ¿cómo he dado con esta idea? Al tercer grupo, por último, pertenecen aquellos sueños a los que ya les falta sentido y comprensibilidad, que parecen incoherentes, confusos y disparatados. La abrumadora mayoría de los productos de nuestro soñar exhiben estos caracteres, que han dado pie al menosprecio por los sueños y, a la teoría médica que los considera el producto de la actividad anímica restringida, es decir, que los sueños son como una locura, como una tontería, ajá, algo sin importancia, se les debe desechar. Esto fue algo que se expuso en la interpretación de los sueños. Continúa el texto. Sobre todo en las composiciones oníricas más largas y complicadas, rara vez están ausentes las notas más evidentes de la incoherencia. La oposición entre contenido latente y contenido manifiesto solo tiene importancia, desde luego, para los sueños de la segunda categoría y con mayor propiedad todavía para los de la tercera. Aquí se presentan los enigmas que únicamente se desvanecen cuando se ha sustituido el sueño manifiesto por el contenido de pensamientos latentes. Y en un ejemplo de esta clase, en un sueño confuso e incomprensible, ejercitamos también el análisis que precedió. Ahora bien, muy a pesar nuestro, tropezamos con motivos que nos movieron a defendernos, a no tomar un conocimiento cabal de los pensamientos oníricos latentes, y por la repetición de idénticas experiencias estaríamos autorizados a formular la conjetura de que entre el carácter
incomprensible y confuso del sueño y las dificultades que ofrece la comunicación de los pensamientos oníricos, media un nexo íntimo y ajustado a la ley. Aquí estas palabras, esta expresión media, es decir, hay un intermedio, hay una relación. Voy a repetir todo esto que lo leí lento porque las palabras están destacadas. Entre el carácter incomprensible y confuso del sueño y las dificultades que ofrece la comunicación de los pensamientos oníricos, existe un nexo íntimo y ajustado a ley. Es decir, esa, ¿cómo decirlo? Eso de incomprensible y esas dificultades son por algo. Ajá, ahí hay algo. Ya los que estudiamos la interpretación de los sueños sabemos que ahí hay una censura, sabemos que eso que se nos presenta extraño es porque fue deformado. ¿Por qué? Por el trabajo del sueño. Y recordemos, esto fue abordado al principio de la interpretación de los sueños. Freud habla del el sueño como una entidad, digámoslo así, no como un espíritu, ¿o sí? Vaya, nuestro inconsciente. Ajá, lo estoy poniendo ahorita con estas palabras. Al momento este texto de sobre el sueño no ha mencionado la palabra inconsciente, pero por ahí va. Ajá. A eso justamente apela con esto de ajustado a ley. Hay una ley, digámoslo así, que nos muestra cómo desfiguramos eso, los pensamientos latentes en el sueño. Continúa el texto. Antes de que exploremos la naturaleza de ese nexo, convendrá dirigir nuestro interés a los sueños de la primera categoría, los que se comprenden con facilidad, en los cuales contenido manifiesto y latente coinciden, y por ende el trabajo del sueño parece no haber intervenido. La indagación de estos sueños es recomendable también desde otro punto de vista. En efecto, los sueños de los niños son de tal índole, plenos de sentido y no extraños, que, digámoslo de pasada, aportan una nueva refutación al intento de reconducir al sueño a una actividad cerebral disociada mientras se está dormido. Pues, ¿por qué ese rebajamiento de las funciones psíquicas se contaría entre los caracteres del estado del dormir en el adulto, mas no en el niño? Ahora bien, nos es lícito con pleno derecho confiar en que el esclarecimiento de procesos psíquicos en el niño, donde quizá estén simplificados a lo esencial, demostrará ser un indispensable trabajo preparatorio para la indagación de la psicología del adulto. Por tanto, comunicaré algunos ejemplos de sueños que he recopilado de niños. Una niña de 19 meses debió guardar ayuno todo un día porque había vomitado por la mañana y, según lo dicho por la niñera, se había indigestado con fresas. La noche que siguió a ese día de hambre se la oyó decir en sueños su nombre y agregar. Viene una frase en alemán. No lo voy a pronunciar porque recuerdo esta frase, se vio en la interpretación de los sueños. Es una frase de un alemán infantil, es decir, es un mal alemán. Ajá. Fresas, estoy leyendo la traducción. Fresas, fresas silvestres, huevos, papilla, que en la lengua propia de los niños sería más o menos. Fesas, fesas silvestres, evos, papilla. Ajá. Es lo que está escrito en alemán. Por eso el alemán aquí contiene paréntesis y mejor no me meto en esa dificultad, ¿vale? Continúa el texto. Sueña entonces que come y de su menú destaca precisamente aquello que en los días inmediatos, según supone, le será mezquinado, es decir, le será quitado. De manera parecida sueña con un goce frustrado un varoncito de 22 meses que, el día antes, había sido forzado a ofrendar a su tío una cesta rebosante de frescas cerezas, de las que, desde luego, le dejaron probar solo algunas. Despierta con esta gozosa comunicación. Déjenme ver, esta nueva frase es también de un alemán infantil. Viene el asterisco, me voy a la traducción. Lo voy a leer como aparece, un alemán también infantil. Germán comió todas cerezas.
que lo podemos entender, se incluye también en el texto, Germán se comió todas las cerezas. Ajá. Es una de las dificultades que vimos en la interpretación de los sueños, pero no les recomiendo negarse a escuchar la interpretación de los sueños. Es un trabajo riquísimo. Continúa el texto. Una niñita de 3 años y 3 meses había dado durante el día un paseo por el lago que seguramente le pareció corto, pues se echó a llorar cuando debió desembarcar. A la mañana siguiente contó que durante la noche había viajado por el lago. Prosiguió, pues, el interrumpido paseo. Un varón de 5 años y 3 meses pareció quedar poco satisfecho de una excursión por la comarca del Dachstein. Nota número 1, pero vamos a continuar. Quería saber, cada vez que se divisaba un nuevo monte, si ese era el Dachstein, y después se negó a sumarse a una caminata hasta una caída de agua. Antes de continuar, la nota número 1 al respecto del Dachstein. Montaña de los Alpes austriacos, nos dice el traductor. Continuamos con el texto. Su comportamiento se atribuyó a fatiga, pero se explicó mejor cuando a la mañana siguiente contó su sueño. Había escalado el Dachstein. Es evidente. Había esperado que el escalamiento del Dachstein sería la meta de la excursión y se contrarió al no ver el anhelado monte. En el sueño recuperó lo que el día no quiso brindarle. Idénticamente procedió el sueño de una niña de 6 años, cuyo padre, por lo avanzado de la hora, hubo de interrumpir un paseo antes de alcanzada la meta. Nota número 2. En la interpretación de los sueños, página 148, donde se informa sobre el mismo sueño, se dice en 2 oportunidades que la niña tiene, entre comillas, 8 años. Aquí no sé, ni me fijé. A ver. Aquí en el texto que les acabo de leer dice que la niña tiene 6 años. Realmente esta es una nueva observación del traductor James Strachey, que fue un alumno de Sigmund Freud, al cual el mismo Freud le dijo, aquí está mi trabajo, tradúcelo del alemán al inglés. Es Freud Strachey, ándale. Freud Strachey, no es James Strachey hace este tipo de observaciones a veces. A mí me chocan, me molestan, eso de que tenía 6, tenía 8, ¿qué importa? Era una niña. No estoy, en todo caso, eh, ni disculpando a Freud, ni, ni atacando a la niña. Es decir, ¿qué caso tiene corregir si eran 6, si eran 8 años? Al menos yo no le encuentro sentido. Eh, Continúa el texto. De regreso le saltó a la vista un cartel a esta niña, indicador que nombraba otro lugar de excursión, y el padre le había prometido que otro día la llevaría también ahí. A la mañana siguiente recibió a su padre con la comunicación de que por la noche soñó que el padre había estado con ella en un lugar y también en el otro. Es decir, en el sueño la niña fue a los dos lugares de excursión, de visita. Ajá. Continúa el texto. Lo común a estos sueños infantiles salta a la vista. Cumplen cabalmente deseos que se avivaron durante el día y quedaron incumplidos. Son simples y no disfrazados cumplimientos de deseo. Aquí antes de continuar, se contesta, digámoslo, una de las, digamos, críticas al psicoanálisis como una teoría que señala únicamente lo sexual. Aquí se están viendo cumplimientos de deseo infantiles. Ajá. ¿En dónde está ahí lo sexual? Visitas, excursiones, escaladas, fresas, comida, etcétera. Cosas que los niños quieren y que si no se las da a la vida, lo sueñan. Continúa el texto. No otra cosa que un cumplimiento de deseo es, asimismo, el siguiente sueño infantil, a primera vista no del todo comprensible. Una niña que todavía no tenía 4 años fue llevada desde el campo a la ciudad a causa de una afección poliomelítica y pernoctó en casa de una tía sin hijos. Pernoctó quiere decir que pasó la noche en una cama grande
en extremo grande, desde luego, para ella. A la mañana siguiente informó que había soñado que la cama le quedaba tan chica que no cabía en ella. La solución sobre este sueño, como sueño de deseo, se obtiene con facilidad si se recuerda que, entre comillas, ser grande es un deseo, a menudo también expreso, es decir, manifestado, de los niños. El grandor de la cama se le hacía presente a la agrandada niña su pequeñez. Repito, el grandor de la cama le hacía presente a la agrandada niña su pequeñez. Otra vez, una dificultad, digamos, yo encuentro difícil esta frase. La cama era grande, pero eh, el hecho de que le hacía grande la agrandada niña, es decir, por cómo se sueña la niña. Imagínense ustedes dormir en una cama muchísimo, muy grande y uno se siente pequeñito. Entonces, uno quiere crecer, remarcándole aquí su pequeñez en demasía. Ajá. Nuevamente es otra dificultad que sí se encontró en la interpretación de los sueños, pero ahí es donde hicimos el trabajo, entre una traducción, entre una reinterpretación del texto, recurriendo a veces, por supuesto, a la Real Academia Española. Continúa el texto. Por eso corrigió en el sueño esa proporción que le disgustaba y se hizo tan grande que aún esa cama le quedaba demasiado chica. Nuevamente, ahí donde está lo sexual. Por más que el contenido de los sueños infantiles se complique y sutilice, es en todos los casos evidente que ha de concebírselos como cumplimientos de deseo. Un muchacho de 8 años soñó que viajaba con Aquiles en el carro de guerra y Diómenes era el auriga. ¿Qué era auriga? No lo recuerdo. Eso también lo vimos, pero permítame un momento. Real Academia, dime qué es un auriga. Auriga. Auriga, hombre que en las antiguas Grecia y Roma gobernaba los caballos de los carros en las carreras del circo romano. Hombre que gobierna las caballerías de un carruaje. Ok, vamos a continuar. A ver, pudo demostrarse que días antes se había absorbido en la lectura de unas sagas de héroes griegos. Fácil es comprobar que tomó a esos héroes por modelo y lamentaba no vivir en aquella época. Nota a pie de página número 3, nos dice el traductor James Strachey. La mayoría de estos sueños infantiles son comunicados con más detalle en la interpretación de los sueños. Aquí nos remite al volumen 4, página 146 y siguientes. Y en la octava de las conferencias de introducción al psicoanálisis, volumen 15 de la Standard Edition, páginas 115 y siguientes. Continúa el texto. Aquí está. De esta pequeña recopilación resalta de inmediato un segundo carácter de los sueños infantiles, su nexo con la vida diurna, es decir, la vida de vigilia, la vida de todos los días. Los deseos que en ellos se cumplen quedaron pendientes del día, por regla general de la víspera, es decir, el día antes de soñar. Y en el pensamiento de vigilia estuvieron provistos de una intensa tonalidad de sentimiento, lo inesencial e indiferente, o lo que al niño tiene que parecerle tal, no ha hallado acogida ninguna en el contenido del sueño. También en adultos pueden recopilarse numerosos ejemplos de tales sueños de tipo infantil que, empero, como dijimos, las más de las veces son de sucinto contenido. Sucinto, nuevamente Freud complicándonos la lectura. Sucinto, sucinto. Sucinto quiere decir breve, compendioso. Es un adjetivo. Recogido o ceñido por abajo. Vamos a regresar. De breve contenido, entonces. Una serie de personas responden regularmente al estímulo nocturno con sed, con el sueño de que beben, que así aspira a quitar del medio el estímulo y a proseguir el dormir. En muchos hombres hallamos tales sueños de comodidad, a menudo antes del despertar, cuando se ven requeridos a levantarse. Sueñan entonces que ya están levantados frente al lavabo
o ya se encuentran en la escuela, en la oficina, etcétera, donde quiera que deban estar a una hora fija. La noche anterior a un viaje proyectado, no rara vez se sueña que se ha llegado al lugar del destino, o al lugar de destino, perdón. Antes de una representación teatral, de una reunión social, no pocas veces el sueño anticipa, impaciente por así decirlo, el contento esperado. En otras oportunidades, el sueño expresa el cumplimiento de deseo en un grado más directo. Hace falta todavía establecer un vínculo, una relación de consecuencia y por tanto el esbozo de un trabajo de interpretación para reconocer ese cumplimiento de deseo. Así un hombre me cuenta el sueño de su joven mujer. Le ha venido el periodo. No puedo menos que pensar que el periodo no llega y por eso la joven señora espera inquieta un embarazo. Entonces, la comunicación del sueño es un anuncio de embarazo y el sentido del sueño es que muestra cumplido el deseo de que el embarazo se retrase todavía un tiempo. En circunstancias desacostumbradas y extremas, tales sueños de carácter infantil son particularmente frecuentes. El jefe de una expedición al polo, por ejemplo, informa que los hombres de su destacamento, durante el periodo de invernada, en medio de los hielos, en su monótona dieta y sus magras raciones, es decir, raciones muy pequeñas, soñaban regularmente, como los niños, con grandes banquetes, montañas de tabaco y que estaban en casa. Nota número 4 nos dice, citado en forma completa desde 1911 en adelante, en la interpretación de los sueños, volumen 4, página 150. Las últimas dos oraciones de este párrafo se agregaron en 1911. Parte del trabajo de James Strachey, ¿no? Como rastrear la historia de los textos que tenemos al día de hoy. Continúa el texto. No es inusual que de un sueño largo, complicado y confuso en general, se destaque un fragmento particularmente claro que contiene un inequívoco cumplimiento de deseo, pero está soldado con otro material incomprensible. Si uno hace repetidas veces el experimento de analizar también los sueños en apariencia transparentes de adultos, averigua para su sorpresa que raramente son tan simples como los sueños infantiles y que tal vez cierto evidente cumplimiento de deseo ocultan otro sentido. Aquí, antes de continuar, está la nota número 5 al respecto de la palabra transparentes. Viene del alemán, lo voy a latinizar, durchsichtigen. Así rezaba la primera edición. En la segunda y siguientes dice por error de imprenta un durchsichtigen. Nuevamente, James Strachey haciendo su labor. A ver, vamos a continuar. Sería, es claro, una solución simple y satisfactoria del enigma de los sueños que el trabajo de análisis llegara a posibilitarnos reconducir también los sueños sin sentido y confusos de adultos al tipo infantil del cumplimiento de un deseo que durante el día se sintió con intensidad. Ciertamente las apariencias no se pronuncian en favor de esta experiencia, de esta expectativa. Los sueños rebosan la mayoría de las veces del material más indiferente y ajeno, y en su contenido no hay indicio alguno de cumplimiento de deseo, o de un deseo, perdón. Pero antes de abandonar los sueños infantiles, que son cumplimientos no disfrazados de deseo, no queremos dejar de mencionar uno de los caracteres principales del sueño, hace tiempo señalado, que justo en este grupo resalta con mayor pureza. A todos estos sueños puedo sustituirlos por un enunciado desiderativo. Esto de desiderativo lo vamos a buscar, pero voy a continuar con la lectura. Entre comillas, ojalá el paseo por el lago hubiera durado más. ¿Qué ganas tengo de ya estar aseado y vestido? Si pudiera guardarme las cerezas en vez de dárselas a mi tío. Esto es justamente ejemplos de desiderativo, pero vamos a consultar la Real Academia. Desiderativo, seguramente será que expresa o indica deseo, como yo quiero esto, yo quiero aquello. Qué bonito hubiera sido si hubiera pasado esto o aquello, ¿vale?
Continúa el texto, pero el sueño da algo más que este enunciado desiderativo. Muestra al deseo como cumplido, figura ese cumplimiento como real y presente, y el material de la figuración onírica se compone predominantemente, aunque no de manera exclusiva, de situaciones y de imágenes sensoriales, en su mayoría de índole visual. Antes de continuar, esta frase, figuración onírica, fue una frase que en su momento nos costó trabajo aproximarnos. Figuración onírica también podríamos sustituir esa frase con representación de los sueños, con una manifestación. Figurar quiere decir justamente poner en figura, poner, ponerle forma. Es decir, nosotros tenemos un deseo, nuestro sueño nos lo muestra generalmente por medio de una figura, una imagen. ¿Sí? Pero eso es importante, no solo a través de imágenes se manifiestan los sueños. Todo esto ya se vio. Continúa el texto. Tampoco en este grupo, por tanto, se echa de menos una suerte de transmudación que es lícito designar como trabajo del sueño. Un pensamiento en modo desiderativo es sustituido por una intuición sensible en tiempo presente. Esta es una frase muy bella que también ahí expresa mucho de lo que es justamente esta frase, ¿no? Figuración onírica, un pensamiento, un deseo, un pensamiento que aspira a algo es sustituido por una intuición sensible en tiempo presente. Es decir, tú quieres algo, el sueño no solo te lo presenta, te lo da. Intuición sensible, aquí hay un asterisco. Del alemán, lo voy a latinizar, Anschauung, con doble U, Anschauung. Disculpen mi alemán. Aquí finaliza el capítulo número 3 de sobre el sueño. Vamos a dejarlo hasta aquí para seguir con otros videos, otras actividades. También creo que tengo algún pendiente antes de poderme ocupar del resto del texto. Por el momento creo que ha estado bastante bien el trabajo del día de hoy. Cuídense, nos estamos viendo pronto.